Si sos un espectador habitual de este canal o si sos uno nuevo, ya habrás visto que hace poco hice un cambio muy radical. Pero lo más principal es que desde octubre del 2025 consideré hacer un cambio muy redondo justamente en este aspecto. Y la realidad es que terminé comprando una opción que es bastante equilibrada y acertada. Y te soy sincero, no extraño nada de lo que es iOS como pensaba y me lo suponía. Pero quedaste hasta el final de este video que te voy a contar todo sobre este Motorola Edge 60 Pro. Ahora en la caja de los comentarios vos me estarás preguntando por qué elegiste el Motorola Edge 60 Pro. Mi smartphone principal desde este momento es este mismo Motorola y lo elegí por varias razones muy concretas. La primera y principal son las cámaras que son potentes y equilibradas. Cuenta con un sistema muy sólido. La cámara principal es de 50 megapíxeles con un sensor Sony Leica 700C y una OIS con un lente gran angular también de 50 megapíxeles que también funciona como macro. Tiene un lente teleobjetivo de 10 megapíxeles con zoom óptico de 3x y una cámara frontal de 50 megapíxeles que sinceramente me sorprendió muchísimo y hasta inclusive lo estarán viendo ahora en un rato con la prueba que hice de las cámaras. La calidad de la imagen es muy buena, especialmente en situaciones bien iluminadas. El procesamiento del color es uno de los puntos más fuertes. La pantalla, y en especial no solamente de las cámaras, vienen con la certificación de Pantone, que es algo que me encantó en la fidelidad de los colores de la pantalla. En la pantalla contamos un POLED de 6,7 pulgadas Super HD de 1220p y está certificada por Pantone Validate, como también por Pantone Skin Tone, lo que garantiza colores más reales y fieles a la vida, sobre todo en tonos de piel. El Motorola Edge 60 Pro es capaz de grabar en 1080p a 60 cuadros por segundo y además en 4K a 30. Acá es donde yo creo que hay una pequeña cosita que me hace ruido. Podría haber sido directamente en 4K a 60. Así que puede ser tanto en la cámara frontal como en la principal y obviamente el lente angular, etcétera. Pero yo creo que podría haber sido directamente en este caso en un 4K a 60. También hay otras opciones que, por ejemplo, son como el modo retrato o el modo profesional, que la estarán viendo ahora mismo en pantalla. Y también está la opción de que se pueda grabar directamente teniendo la cámara en vertical y esta vez moviéndose, y ahí les estoy dejando un video de referencia a lo que me refiero. Otra de las cosas que tenemos dentro de la pantalla es que contamos con 120 Hz de refresco, certificación Dolby Vision y soporte HDR+. Además, viene con un brillo máximo de hasta unos 4500 nits y se ve increíble bajo el sol más fuerte. Se ve increíble, los colores son vibrantes, tienen un buen brillo y una muy buena experiencia fluida que podés mantener hasta inclusive en cualquier frecuencia. Lo puedes elegir hasta inclusive en los 60 Hz, en modo ahorro, en modo automático, que es el cual vengo usando más en el día a día, y hasta inclusive tenés el modo de los 120 Hz, en el cual sí, se nota el consumo de la batería y a su vez esto te puede jugar un poquito en contra. Acá es donde viene uno de los puntos más importantes, la resistencia a nivel militar. Acá es donde Motorola sacó pecho, no solo con una pantalla linda que es un tanque, sino que también posee protección Corning Gorilla Glass 7 y viene contra rayones y salpicadores. Viene con certificación IP68 e IP69 y es sumergible y aguanta chorros de agua de alta presión. Ya sé que me estaba olvidando del apartado justamente de lo que es el zoom y el video, pero en este caso vuelvo un poquito dejando de lado lo que había tocado de la resistencia militar. En fotografía tenemos un zoom óptico de 3x y un super zoom digital de hasta 50x. En video contamos hasta con un zoom de 20x. Ahora, seamos honestos, porque en caso de usar un zoom digital hasta 50x es para una emergencia que por ahí requiere algún uso constante. Lo digo esto para que no se malinterprete.
En el caso del video, si vas a grabar, puedes hacerlo en 4K a 30 cuadros por segundo y hasta inclusive en 1080 a 60, ideal para los videologs, como en el caso algunos que voy a hacer en este canal. Así, creo que podría haber sido incluido el 4K a 60, lo cual podemos decir que hubiera sido más que redondo y una gran función. Pero esto es un poco lo que yo le cuestiono a Motorola. Podían haberlo hecho un 4K 60 y no haberlo limitado a un 4K 30. Entiendo que esto es por software, que lo pueden mejorar. Pero bueno, es una decisión que dentro de todo la ha decidido Motorola. Y ahí creo que, qué sé yo, dentro de todo no lo veo tan mal esto, pero es algo que sí la baja un poco para el precio que está pagando uno por un smartphone de estas características. Pero espero que se pueda incluir a futuro. Sin embargo, para lo que es el uso cotidiano y la creación de contenido, el Motorola Edge 60 Pro cumple muy bien con gran parte de las especificaciones en lo que es el tema de video. Más allá de los 4K a 60 que yo por ahí reclamo, o por ahí ustedes lo dirán en las cajas de los comentarios, creo que por ahí con el 4K 30 podemos decir que sí, es aceptable, pero insisto, un 4K 60 hubiera sido más que de 10. Pero bueno. En lo que respecta en procesamiento y rendimiento, viene con un MediaTek Dimensity 8350 Extreme fabricado en 4 nanómetros y con velocidades de 3,5 Hz, acompañado por 12 GB de RAM LPDDR5X, más una RAM virtual de forma virtual, y hasta inclusive viene con 512 GB de almacenamiento interno UFS 4.0 y es medio tera, lo cual es una verdadera animalada. Y yo venía de un iPhone 12 Pro Max con 256, así que tengamos en cuenta esto. El rendimiento dentro de todo es fluido, la multitarea pesada es sin problemas, sea YouTube, Gmail, WhatsApp, YouTube Music, Google Maps. Todo lo que tenga más abierto está ahí al mismo tiempo. ¿Podría haber traído un Snapdragon más potente? Sí, la verdad es que sí. Y creo que me hubiera parecido más, justamente como dije anteriormente, más allá de los 4K a 30 cuadros que trae, que podrían ser unos 4K a 60. Y sí, podría haber sido algo. Pero entiendo que en este caso Motorola buscó un equilibrio entre rendimiento, eficiencia, temperatura. Y en ese sentido está muy bien logrado que el Motorola Edge 60 Pro haga esto, lo cual no me parece bastante mal. Se entiende hasta dónde quisieron ir, pero yo hubiera reforzado estas pequeñas cosas. Ahora hablemos de uno de los puntos más fuertes de Motorola Edge 60 Pro, que es la batería, que tenemos 6000 mAh. Hasta incluso en un uso tranquilo de los 60 Hz que viene por pantalla, podés llegar hasta inclusive a los 2 días de autonomía. Y hasta inclusive con los 120 Hz de forma intenso, la autonomía puede ser que baje. Obviamente esto si lo hacemos de una forma más baja o una forma automática. Pero si lo mantenemos en los 60 Hz, el consumo de la batería va a ser racional. Si lo ponemos en modo automático, va a ser directamente un uso intermedio, que por ahí puede ser que llegue al día o día y medio. O hasta inclusive si lo vas a poner directamente en los 120 Hz, es lógico que al tenerlo a los 120 Hz, esto va a ser un poco más lógico que la batería por ahí se degrade o se agote un poco más rápido de lo normal. Pero hay que tener en cuenta que también tiene cosas muy fuertes. Otro de los puntos fuertes que tiene el Motorola Edge 60 Pro es su carga rápida y el cargador incluido. Viene con un cargador de 90 watts, con un cable de USB-C a USB-C en la caja, y además es algo que no muchos fabricantes hacen. La carga rápida es incluso en el modo sin activar recarga rápida, en las opciones de los ajustes, es más que efectiva, y hasta inclusive si uno lo tiene apagado. En este caso la carga puede ser muy interesante. No voy a decirte mucho porque hay cosas que las puedes ver acá mismo en YouTube, o las puedes googlear y puedes ver cuánto tarda justamente este bicharraco en cargarte al 100%. Y ojo, puedo decir que hasta inclusive también tiene la opción de carga inalámbrica, pero en este caso no la usé porque, bueno, vengo usando la carga rápida del USB tipo C con su cargador de 90 watts, lo cual es un gran punto a favor porque al ser una carga rápida, esa energía la recuperas directamente al toque de un disparo, y honestamente después tenés para unos
buenos usos, sean tranquilos, chill, de música o de videos, como dije anteriormente, y sacarle un provecho muy tranquilo a este modelo. Una de las ventajas que tiene el Motorola Edge 60 Pro es el Android y las actualizaciones. En este equipo me vino con Android 15 y a los pocos días recibí la nueva versión de Android 16, lo cual sí, se agradece bastante. Y Motorola promete lo siguiente: 3 años de actualizaciones en Android hasta llegar a Android 18 y 4 años de parche de seguridad. Hasta ahora la experiencia mía ha sido muy estable, sin bugs y sin problemas muy graves. En el apartado de lo que es Moto AI y los asistentes, tiene un botón dedicado de integración con Gemini, con ChatGPT y Perplexity. Yo personalmente uso más Gemini porque tengo el ecosistema de Google en casa, como los Nets Mini y los decodificadores con Android TV. Además, Moto AI funciona para hacerte resúmenes de notificaciones, si tocaste, sonó el celular y te hace un resumen de lo que te perdiste. Está muy bueno. Acá es donde siento que por ahí sí se queda un poco corto en esto del Moto AI, pero por ejemplo si quieres hacer una playlist para lo que es YouTube no podés, o directamente no está vinculado el tema de Moto AI con lo que es con Google, o si tienes por ejemplo Spotify, y solamente tienes que tener en cuenta Amazon Music, lo cual es una reverenda contra. Pero dentro de todo está muy bueno. Obviamente hay algunas integraciones que se podrían haber mejorado y que se podrían haber tenido en cuenta, pero en este caso espero que Motorola escuche en este video y que a su vez creo que por ahí pueden ser que no se hayan llevado a cabo por un tema de acuerdos comerciales, lo cual tiene un poco de lógica. Esta es la función que el Motorola Edge 60 Pro tiene y que hasta inclusive a vos te va a sorprender. Y si tenés Motorola, no lo dejes pasar, porque es muy buena esta función. Es el Smart Connect, conocido como antes el Ready For. Esto me encanta porque directamente vinculás tu smartphone o obviamente tu dispositivo o smartphone de Motorola a tu computadora o incluso a tu laptop o a tu televisor sin tener que hacer muchas cosas. Es bajar de la aplicación, vincularlo con la red de tu Wi-Fi y directamente puedes justamente replicar lo que tenés en la pantalla de tu celular y conectar un mouse, un teclado y ya directamente puedes usar tu smartphone como una computadora. Aunque parezca joda. Y hasta inclusive puedes responder mensajes, abrir apps y hasta inclusive usar justamente con el Smart Connect la cámara principal o frontal o principal, que es lo que quería decir, justamente como una webcam. Y esto es algo que está bastante buenísimo. Hasta inclusive como usuarios de PC como yo lo ven como algo útil. Y hasta inclusive cuando no quiero justamente andar estando en la computadora, como en este caso estoy grabando este video, no quiero justamente mirarlo para justamente entro a Smart Connect y directamente respondo desde la computadora sin tener que mirar el teléfono. Y eso es algo que está bastante bueno. Y la verdad es que es una opción que está bastante bien útil. No es algo que está mal pensado, es algo que la verdad que me gustaría que la gente le saque más provecho cuando se compra un smartphone de Motorola y que inclusive lo hagan y no tengan que andar mirando el teléfono cada 2x3. Ya se bajen la aplicación en la aplicación de Windows o en la Store de Windows, mejor dicho, y hasta inclusive ya pueden comenzar a interactuar con su teléfono sin tener que tocarlo, y es un golazo. El último punto que me sorprendió bastante de Motorola Edge 60 Pro son los pagos en NFC y que en Argentina recién ahora están apareciendo algunos. Ojo, esto funciona muy bien, sea en el transporte público o en pagos tradicionales, que si bien hoy en día se están dando algunos en la Argentina, como por ejemplo pagar el subte con el NFC o más allá del QR, pero hasta inclusive esto es algo que está bastante bueno, sea con la billetera de Google, sea con Modo, sea con Mercado Pago, sea con lo que sea. Esto es algo que está bastante bueno y que hay que sacarle provecho. Esto es un punto que yo destaco bastante y que si bien ya estaba en algunos años o en algunos modelos de Motorola, creo que acá es donde justamente creo que está bastante bien esto. Es algo en lo cual Apple en la Argentina no lo habilitó o no lo habilitó, o mejor yo, ya sé que repetí la palabra modo de muletilla, pero bueno. Y a lo que voy es, Apple en este caso lo tiene de forma limitada, pero es algo que tenía que mencionar. Y en Android, justamente tener la billetera de Google y hacer los pagos con NFC es un golazo. Hasta inclusive no tenés ni siquiera que abrir la aplicación del banco o lo que sea. Depende si lo querés hacer.
o en el caso de modo, pero la realidad es que a mí me parece una genialidad y es algo que está bastante bueno y hay que mencionarlo que es como un aspecto bastante positivo. Ahora, entrando en la conclusión final y más allá de los pequeños detalles que podrían pulirse como el 4K 60 cuadros que debería tener la cámara principal o una IA más integrada en los servicios musicales, creo que el Motorola Edge 60 Pro es un smartphone 100% redondo. Me dio más alegrías que decepciones y ojo, lo digo con suma confianza. El equilibrio que tiene es una batería enorme y abismal y un buen rendimiento y una pantalla que tiene muy buenas cámaras y mucho almacenamiento y un cargador incluido que hasta inclusive hoy en día es algo muy difícil de encontrar. Son muy pocas las marcas que lo hacen y obviamente sabiendo que sea donde seas me lo dirás en la caja de los comentarios. Pero sinceramente yo hasta acá no extraño ni siquiera lo que es iOS. Ahora máquina, si ya estés hasta acá no te pierdas el próximo producto que me compré de la gran M de Motorola. Así que por el momento creo que te va a sorprender tanto a vos como a mí porque ya lo vengo usando hace bastante. Así que bueno, si querés que la gente de Motorola se cope y sepa de este video, hagamos justamente poder, no sé, tener un Motorola Signature o un Motorola Razr Fold o algo por el estilo. Y nada, no pido mucho, a ver si podemos llegar por lo menos a 10 likes o 15 likes a lo sumo y a ver si podemos cumplir esa meta. Así que bueno, hasta acá yo soy Frankie, hasta aquí ha sido la review del Motorola Edge 60 Pro y espero que les haya gustado. Soy Frankie y nos estamos viendo la próxima. Saludos y peace.